bienvenidas a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de Entre Ellas. Gracias por acompañarnos como todos los viernes por las pantallas de Unión TV, como en cada uno de estos programas que te acompañamos. Obviamente tenemos a una gran invitada, una invitada muy especial, ya podemos decir de la casa, porque obviamente ella está trabajando con una empresa que pisa cada vez más fuerte en nuestro país en realidad. Antes de anunciarla, les quiero recordar y comentar un poquito acerca de lo que ella está trabajando en nuestro país, y obviamente la creatividad, la innovación forman parte de su día a día, y estar abierta justamente a recibir nuevas ideas es la clave para el éxito en su desempeño. Además de eso, siempre inspirando y permitiendo el desarrollo de todo su equipo es lo que la caracteriza. Por eso hoy vamos a conocer mucho más sobre ella y le damos la bienvenida a Mónica Mazzulli. Creando una cultura de trabajo basada en la creatividad es como ella trabaja todos los días con este gran equipo que está a su cargo como CEO de Tutti. Por eso ya le damos la gran bienvenida a Mónica. Moni, más que nada. Moni, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Monse. Mira, el placer es mío. Gracias por invitarme. Y bueno, estoy segura que vamos a tener una charla súper interesante. Bueno, y como ya decía hace rato, la innovación, la creatividad es lo que hace parte de tu día a día, Moni. Y yo me imagino lo que ha de ser también para todo tu equipo de trabajo, que bueno, hoy no podemos escapar de la tecnología. Claro que no, realmente todo el tiempo estamos nosotros buscando cómo podemos satisfacer las necesidades que tiene nuestro público, el que compra tickets, el que va a los eventos, qué dolores tiene en el proceso desde que lanzamos el evento hasta el momento que llega, que entra, y cómo podemos ir resolviendo eso y cómo podemos sorprenderlo para ir mejorando cada vez. Y obviamente eso se contagia a todo el equipo, y al final uno termina siendo un ambiente muy colaborativo, donde vos escuchás todas las ideas que van surgiendo y de un montón vamos eligiendo cuáles son las que vamos a llevar adelante. Y la forma en que se manejan hoy era impensado hace menos de una década. O sea, la manera en que se están vendiendo los tickets, la forma en que uno puede adquirir, ha cambiado demasiado en los últimos años. Totalmente. Imagínate que nosotros fuimos con Red UTS, la primera tiquetera en Paraguay, que Red UTS es la que se convierte hoy en Tutti, ¿verdad? Siempre innovando, siempre trayendo algo diferente. Antes de que exista Red UTS como tiquetera, teníamos que comprar las entradas. Si vos te acordarás que hacíamos filas interminables en algún local, en algún shopping. Y, por ejemplo, si vos vivías en una ciudad del interior, olvídate de comprar una primera fila para un concierto de tu ídolo, porque tenías que faltar al trabajo, viajar, venir o pagarle a alguien para que haga la fila por vos. Y mismo si vos estabas en un horario laboral y las entradas salían a la venta a las 11 de la mañana, ¿quién podía? Llegaba a tu hora de almuerzo con suerte y tratando de llegar. Bueno, y todo eso cambió, se revolucionó, pero seguíamos teniendo la entrada física, la entrada impresa, ¿verdad? Solo que se imprimía con los datos variables en el momento, y eso era la novedad. Eso evolucionó después al ticket digital, pero ya un ticket que tenía, digamos, todos los datos sin poder modificarlos. Y hoy estamos en una instancia donde podemos tener un código que se va modificando cada 15 segundos, que se llama un QR dinámico, que te garantiza tener cierta seguridad para que nadie pueda replicar, y que 5 o 6 o 10 personas puedan tener el mismo código, y que esa solamente entraría una, ¿verdad? Cosas como esas son las que para nosotros marcan el camino donde tenemos que ir y cómo tenemos que seguir innovando. Bueno, y eso obviamente permite también tener esa seguridad de que, bueno, no nos van a engañar de por ahí cuando estamos desesperados por comprar o adquirir un ticket. Por supuesto, realmente siempre estamos pensando en proteger al fan, al hincha, al fan de un artista, al que se quiere afarrear a una fiesta, a un concierto, que quiere bailar, que quiere pasarla bien. Porque lo que nosotros vendemos va más allá de ir a ver a alguien. Es una experiencia, es un buen momento, es un montón de anécdotas que vas a compartir de nuevo con tus amigos en los asados. Son las fotos y los videos que vas a ver 1000 veces después cuando volvés a recordar esa fecha. Entonces, si vos empañás una parte de ese proceso porque alguien te vendió una entrada duplicada o falsificada, realmente le estás poniendo como un dolor muy fuerte y el fan va a volver a pensar 2 veces si quiere ir de nuevo. ¿Qué representa Tutti
Yo lo veo como un facilitador de primera mano, de primera necesidad, justamente para vivir todas esas experiencias que vos decías. Pero ¿qué representa hoy dentro del mercado a ese nivel de desarrollo que maneja? Yo creo que hoy Tuti es sinónimo de innovación y de ir marcando tendencia, sobre todo de elevar el estándar del ticketing nacional para poder tener nada que envidiarle a todo lo que se está haciendo globalmente. A ver, 10 o 20 años atrás, pensar en que nosotros íbamos a tener lo mismo que se tenía en Norteamérica, en Europa, era como tenemos una distancia, nos veíamos más limitados, y con toda la democratización a través de los procesos globales, con el tema de internet, de cosas que parezco que hablo como una vieja, pero de verdad a mí me tocó la época donde todo esto no existía, ¿verdad? O sea, yo tuve mi primera computadora cuando tenía 10 años, o sea que imagínate. Realmente a mí me asombra y me apasiona ver cómo hoy no hay barreras más que mentales. Realmente nosotros en Paraguay podemos desarrollar algo que no tenga límites. Increíble, la verdad, y lo más lindo de esto es justamente esa agilidad con la que va evolucionando todo y esa facilidad que le ofrecen justamente a los usuarios. Pero cierto lo que decís, parece que pasó, pero fue todo tan rápido esta evolución. ¿Qué recordás de ese momento cuando vos iniciabas, seguramente una niña muy soñadora, proyectándote a tu primer laburo? ¿Cómo fue ese momento cuando ya pasabas a ser una mujer adulta? Bueno, la verdad es que recuerdo que hasta a nivel laboral, cuando yo empecé, todavía usábamos disquetes. Imagínate lo que te estoy diciendo. Yo creo que hay muchas personas que nos están mirando que no se van a acordar de lo que eran los disquetes, pero se llenaban rapidísimo, tenías un montón de problemas, no existían los discos duros externos, por ejemplo, para que vos puedas llevar la información. Competíamos con quién tenía más memoria en la computadora. Los celulares eran un lujo, no era algo tan global como es hoy, que todos tenemos un celular inteligente. Los celulares servían para hacer llamadas. Vos tenías, de hecho, en algún momento cuando recién empezó el tema de los mensajes de texto, el famoso SMS, fue también una novedad. Y, che, ahora puedo escribir y le llega y me contesta, y fue una evolución. Hoy para nosotros hablar por WhatsApp o es algo absolutamente natural. O sea, y es como que eso es lo que te demuestra que en muy poco tiempo el cambio puede ser muy grande. O sea, yo con un poco más de 4 décadas encima te puedo contar que viví demasiados procesos en mi vida y que a mí eso me permite tener esa capacidad de decir, parece imposible, pero no es imposible. Sí, cuando yo era chica no existía esto y a los 15 años supe hacer esto y a los 10 años más de eso, el mundo realmente había cambiado. Nosotros estamos en un momento de la historia donde todos estos cambios se dan de manera muchísimo más vertiginosa que antes. Antes pasaban a lo mejor 30, 40 años entre el lanzamiento de algo que modificaba el mundo. Hoy pasan meses, a veces semanas. Y no estamos preparados, parece, para esa evolución tan rápida muchas veces, porque cuando nos dimos cuenta y nos estamos adaptando a algo, ya está obsoleto. Totalmente, pero también creo que con este proceso fuimos aprendiendo a todo lo que se necesita para poder implementar ese cambio y poder salir a hacer las pruebas, a saber que los errores son parte del camino y que se tienen que cometer para mejorar. Nada sale bien de una. O sea, no existe el no me voy a equivocar, como, bueno, la frase hecha, ¿verdad? No se equivoca el que no hace nada. Exacto. Entonces, no hay que tenerle miedo al error, hay que volver y no hay que caerse con esas cosas, porque a veces nos quiere jugar mentalmente, no sale nada, no puede ser, esto no va a salir, y a lo mejor faltaba así 1 milímetro de corregir algo para que eso se convierta en el próximo éxito, ¿verdad? Entonces, confiar muchísimo en que ese proceso nos está llevando al éxito. Moni, ¿y qué recordás vos de aquel entonces con tu primera experiencia laboral? ¿Te tuvo que ver algo con tecnología o con algo tecnológico o no tanto? Más o menos. Mi primer approach laboral fue con una empresa de investigación de mercado. Y lo que hacía tecnológicamente era que teníamos que hacer el data entry de las encuestas. Okay. Es decir, hacíamos los estudios de mercado y las encuestas se tipeaban en un sistema, creo que se llamaba SPSS o algo por el estilo. Y era wow, porque después vos cargabas encuesta por encuesta y te tiraba así, todos los gráficos, todas las estadísticas ordenados. Y obviamente dependía que el que hacía el data entry no haya cometido ningún error, ¿verdad? Pero tenía un margen de error ahí súper chiquitito. Y la verdad es que eso era la parte cuantitativa de los estudios y la parte cualitativa que te permitía explorar un poco más allá el comportamiento del consumidor y demás. Y era realmente bastante apasionante, pero después como que me nació esas ganas de cambiar de rubro, hacer algo más.
y empecé a trabajar en el rubro de la belleza, de los cosméticos, de la mano de una marca súper conocida, donde ahí empecé a entender, bueno, lo de consumo masivo, los supermercados, cómo funciona poner algo en góndola, cómo se comporta el consumidor cuando entra, que claro, eran las primeras veces que yo escuchaba todo eso, si bien había estudiado marketing en la universidad, es muy distinto el plan anterior también a lo que uno va viviendo después. Hoy yo creo que en las carreras universitarias hay mucho de realidad, pero en la época que nosotros estudiábamos, los casos prácticos que vos estudiabas eran de una universidad lejana, no tenías acceso, no podías comparar. Hoy es, digamos, muchísimo más se usa el pensamiento y el análisis de cada uno, que antes nosotros éramos más ratones de biblioteca, de ir a buscar en el texto la respuesta correcta. Y hoy yo creo que el modelo cambió y que le enseñan más a pensar, porque el acceso a esa información está mucho más disponible. Está ahí a la mano, tenemos en el WhatsApp, tenemos en la web, tenemos en todos lados la opción. Incluso ya nos facilitan con la inteligencia artificial todos los datos, Moni. Totalmente, y a mí me encanta. O sea, hay gente que dice, pero la inteligencia artificial hace las cosas por nosotros. Digo, no, o sea, vos tenés primero que saber qué preguntar, cómo interpretar, cómo encontrar de toda la información que te puede tirar, qué es lo que es relevante para lo que vos estás necesitando. ¿Y por qué estaría mal que alguien te agilice el proceso? Exacto. Al contrario, o sea, yo creo que nosotros tenemos que educar nuestro cerebro para poder usar todo este beneficio que tenemos en algo constructivo. Y nunca va a faltar, o sea, nunca se va a dejar de necesitar al ser humano que le ponga la emoción, la compasión, la empatía, todos esos valores que ninguna tecnología va a poder tener nunca. Porque puede ser perfecto el sistema, puede ser perfecta la inteligencia artificial, pero puede fallar en cosas que parezcan tan tontas, tan de sentido común, que ahí es donde nosotros tenemos que estar disponibles para hacerlo. De hecho que justamente yo considero, no sé qué opinás vos, que el factor tiempo es justamente el denominador principal en la ecuación en la que entra a jugar un papel muy importante la inteligencia artificial, justamente como vos decías, como facilitador, como sintetizador o agilizador de esos procesos que por ahí de otra manera, estar buscando en libros y libros y libros, vamos a estar ¿cuánto? Semanas buscando un párrafo que necesitábamos y ahora con estas herramientas sí podemos hacer mucho más fácil. Totalmente, y el tiempo es clave, ¿verdad? El tiempo es un recurso que no se recupera. Es un recurso que una vez que pasó no tenés forma de volver a recuperarlo. Entonces yo creo que cada vez más todos cuidamos ese valor y tratamos de que nuestro tiempo esté optimizado y de también poder dedicarle tiempo a hacer las cosas que nos gustan, ¿verdad? Porque antes también quizás si estábamos muy comprometidos, y me ha pasado de una experiencia personal, de tener etapas donde estaba tan consumida porque me apasionaba lo que hacía que descuidaba otros aspectos, ¿verdad? Y hoy creo que esa es una súper lección que tenemos que aprender, que el equilibrio es fundamental para que las cosas sean sostenibles, porque al final no es una carrera de quien llega primero, sino que es una carrera de resistencia, de qué tan bien lo puedo hacer durante todo el proceso, ¿verdad? Finalmente lo que me doy cuenta es que desde tus inicios siempre estuviste involucrada justamente en el mercado, es decir, en la venta, en el comportamiento del usuario, cómo facilitar finalmente justamente el acceso a ese producto o servicio que estamos ofreciendo, ¿verdad? De diferentes maneras, diferentes rubros. Así es, porque después de esta empresa de consumo masivo pasé al mundo publicitario. Entonces ahí fue descubrir un montón de información alrededor, porque dependiendo de las cuentas que manejas, encontrás un mundo alrededor. O sea, si manejas una cuenta de bebidas, el mundo es uno. Manejas una cuenta de telefónica, el mundo es otro. De repente te toca algo de agro y el mundo es diferente otra vez. Lo que les motiva, los call to action, el enfoque, los tipos de materiales que tenés que utilizar dependiendo del público al que le vas a hablar. Y realmente a mí esa etapa me enriqueció muchísimo, me dio ese panorama 360 que todos queremos tener, ¿verdad? Yo creo que muy pocas veces uno llega a la vida de cuando terminas el colegio y te lanzan a ser adulto, viste que no hay transición. Terminaste el colegio y tenés que saber lo que querés ser. Y yo creo que eso no es tan real, ¿verdad? O sea, yo aprendí en carne propia que a veces es como un apuro que no tiene tanto sentido, ¿verdad? Es mejor entender qué es lo que uno quiere, capaz probar y realmente ir por lo que a uno le gusta y le apasiona, porque ahí es donde uno puede desarrollar su máximo potencial. Porque podés ser muy bueno haciendo lo que haces, cumpliendo, pero nunca vas a ser tan bueno como haciendo lo que amás. Exacto, es tan real eso. Y también qué bueno es muchas veces rodearse de ese equipo que te pueda retroalimentar en el proceso, porque hoy en día sin
ese recurso humano es difícil. Uno puede estar con millones de ideas, millones de proyectos innovadores, pero si no se apoya de recurso humano que esté capacitado también es complicado. ¿A vos te acompaña un equipo que también...? Monse, yo no soy absolutamente nadie sin mi equipo. En ninguna de las gestiones laborales que a mí me tocó liderar, o sea, jamás pude verme a mí sola sin estar rodeada de la gente. Y agradezco muchísimo porque a mí siempre me tocó un equipo que siempre, siempre, siempre me nutrió de una manera importante y que yo fui aprendiendo a devolver esa nutrición también de manera que para ellos sea enriquecedor. Antes no nos enseñaban mucho a ser líderes colaborativos, antes éramos más competitivos. O sea, cuando yo, digamos, llegaba con mi libreta tenía que tener 5 de punta a punta, tenía que, o sea, esa era el formato, la expectativa que tenían de nosotros. Y después uno va aprendiendo que hay otros valores, y no está mal, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo que algo esté bien y algo está mal, pero el mundo real no es de ser el mejor, sino de entre todos construir lo mejor. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que nadie es tan bueno como lo bueno que puede llegar a ser la suma de todo el equipo, ¿verdad? O sea, uno solo no puede ser tan bueno como la suma de todos, ¿verdad? Entonces es como que si uno quiere ser solito y basarse en uno, está súper bien, pero podés ser 100 veces eso. Ya depende de una elección personal. Yo le agradezco demasiado a todo mi equipo, o sea, no solamente a los que están hoy, a todas las personas que pasaron a través mío, me dejaron una huella, un aprendizaje, inclusive en aquellas relaciones que por ahí no fueron perfectas o que por ahí en el momento de separarnos no fue siempre te queda un aprendizaje si lo querés encontrar. Y uno va evolucionando, madurando y descubriendo eso. Y eso fue algo que yo traté de aprender y de aplicar. Es decir, yo vi una evolución en mí como líder, tratando de dominar otras técnicas que por ahí en las cuestiones que a mí me eran un poco más complicadas. Al principio, quizás por mi forma de hacer las cosas, yo pensaba que esa era la manera que había que hacer. Y después aprender que cada uno tiene su forma y que puede estar bien también eso, ¿verdad? Dentro de toda esa experiencia de trabajar con equipos, trabajar en equipo, ¿tenés alguna frase, algún lema, algo que vos digas que te caracteriza o que tu equipo ya sabe que eso es de Moni? Tengo una. Cuando vienen y me dicen, hay un problema, tienen prohibido, tienen que decirme que hay una situación. Porque la palabra problema te bloquea. En cambio, la situación es algo que todos nos tenemos que sentar a analizar y buscar soluciones o resolver. Y el problema, no sé, parece que vos decís, tengo un problema ya, y es un incendio y todo el mundo quiere poner más fuego alrededor. En cambio, cuando vos hablas de una situación, hay una situación, tenemos que sentarnos a analizar. Y como que hay otra mirada. Entonces, eso mi equipo sabe, se ríen ellos. No le tenía que decir nunca a Moni la palabra problema. Vos sabés que es cierto, porque el simple hecho de cambiar una palabra por otra te cambió el ánimo durante el día. Y hay gente que por ahí justamente se equivoca en el hecho de centrarse justamente en ese problema en vez de buscar la solución. Perdió toda la mañana centrándose en el problema, mandando a la China y qué sé yo, en vez de haber solucionado hace rato con sentarse a pensar, ¿verdad? Totalmente. Y además, yo soy una ferviente, lo dije antes y vuelvo a repetir, o sea, no hay que tener miedo a equivocarse. Y los jefes no tenemos que tener miedo, o sea, las personas que nos toca liderar equipo, no tenemos que pedirle a nuestro equipo que no tengan miedo a cometer errores, porque le dan la capacidad de crecer. Entonces, obviamente los errores tienen que ser controlados, tienen que estar dentro de un entorno donde no vamos a echar a perder un negocio. Pero si los errores ocurren, hay que sentarse y evaluar y destripar. ¿Por qué ocurrió? Porque la siguiente vez puede volver a ocurrir un error, pero no el mismo. Porque tenemos que haber aprendido de ese error. Esa es la filosofía que nosotros tratamos de implementar. Yo creo que me voy a sumar al equipo de Mónica próximamente. Gracias, Mónica, por sumarte. Hoy tenemos mucho todavía por conversar, queremos conocerte mucho más, así que ¿te parece si hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con más aquí de Entre Ellas? Así que quédate vos también desde el otro lado porque tenemos mucho más por conocer acá de nuestra gran invitada CEO de Tuti. Ella es Mónica Mazzulli. Ya volvemos.
Seguimos con más de Entre Ellas y ahora vamos a, hacerle una pequeña sorpresa. Vamos a indagar un poquito más en la vida de Mónica Mazzulli. Ella es CEO de Tutti y nos acompaña el día de hoy como nuestra gran invitada. Moni, yo no sé si estás preparada para este bloque. No. Bueno, preparamos algo especial porque hablamos de tecnología. O sea, no podíamos no recorrer un poquito sobre algunas imágenes tuyas, algunos momentos especiales seguramente, porque siempre decimos, lo que compartimos en redes sociales es porque realmente forma parte importante de nuestra vida. Muchas veces somos incluso un poco reservados en decir, bueno, esta foto no, este video sí. Seguramente te pasa, Moni. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, que antes creo que posteaba más cosas y ahora es más las historias, ¿no? Que son un ratito y desaparecen. Creo que perdí como el hábito de postear un poco más en el feed. Creo que le pasa a mucha gente. Sí, pero se busca esa manera de conectar también, ¿verdad? Se busca mucho. A mí me pasó que en algún momento perdí mis redes por algún tema de filtración de contraseña, no sé, y tuve que empezar de cero y creo que ahí es como que cambió, pero antes mi vida estaba en o sea, yo me iba hacia atrás y a veces era como recorrer un calendario hacia atrás y decir, qué lindo recuerdo qué lindo esto, y bueno, y ahora también que tenemos la tecnología de los teléfonos que te recuerda solo, ¿verdad? Entonces no necesitas ni subir a algún lugar para volver a vivir algún momento del pasado. Bueno, y uno de esos momentos es justamente este que tenemos preparado para vos. Vamos a poder mostrarte en pantalla justamente lo que seleccionamos para que nos cuentes de qué momento se trata esta imagen, que nos podés comentar a qué momento te lleva, si recordás específicamente. Sí, este fue un viaje. Mi hijo estaba estudiando, o sea, se fue de intercambio a Inglaterra cuando estaba en el último año del colegio y fuimos, o sea, cuando iba a empezar el último año realmente, y justito fue pre-pandemia. Nosotros volvimos, no sé, unos días antes de que nos encierren. Y nos encontramos con él para hacer un recorrido familiar por algunas capitales europeas, algunas ciudades y capitales. Y acá estoy si no me equivoco, es Praga, y estoy frente a donde están los famosos relojes, ¿verdad? Y qué experiencia linda, la verdad, que valió la pena cada esfuerzo y cada peso invertido en ese viaje, porque obviamente hubo una inversión de por medio, pero fue un recorrido hermoso, vimos culturas diferentes, disfruté un montón después de 6 meses o más, creo que 6, 7 meses que no me encontraba con mi enano, que en ese momento tenía 17. Justo lo que te iba a preguntar, ¿verdad? Sí, ¿Cuánto tiempo de no verle? O sea, es hermoso soltarle, pero también es hermoso volver a abrazarle, ¿verdad? Ver ese crecimiento que tuvo durante ese momento del intercambio. Realmente fue un viaje que disfruté a fondo. ¿Fue la primera vez que te separaste así tanto tiempo de él? Sí, fue la primera vez que nos separamos tanto. Después ya vinieron otras, pero esa fue la primera separación importante en tiempo. La primera vez como que cuesta un poquito más ese romper el hielo, después ya al tener la experiencia es como que es más fácil. Sí, así O sea, mismo. siempre se extraña, ¿verdad? Pero claro, no, extrañar es normal, pero también lo que hablábamos antes, la tecnología hacía que vos puedas mirar una pantalla y le estás viendo a la otra persona, o sea, no se siente la lejanía que me imagino sentían, no sé, mis abuelos cuando mi papá se fue a estudiar a otro lado y tenían que esperar una carta cada mes, ¿verdad? O sea, realmente la evolución es súper significativa. Qué locura es pensar que hay películas donde mostraba que se tiraban los mensajes en la botella, en el agua, a ver si de por ahí encontraba, ¿verdad? Totalmente. Pues se manejaban en barcos y qué sé yo. Qué locura cómo ha cambiado todo realmente. Incluso esto de las redes sociales, de subir fotos. Antes nos íbamos a ver los álbumes en la casa, donde famoso la suegra le muestra, mira, esto es cuando era chico, cuando era bebé y qué sé yo. Sí, viste que ahora dicen que el bloqueo en la foto familiar era cuando le recortaban el pedazo. Ay, y que a los que no están formalizados hay que poner a los costaditos para poder. No, y ahora se hace con el carrusel. Sí, entonces sí. En la segunda, ahora ya se puede eliminar la segunda, tercera foto, entonces no pasa nada. No pasa nada. Pero forma parte justamente de toda esta digitalización, la innovación y demás. Pero tenemos más imágenes, más momentos para mostrar acá, para conocer más de Moni. A ver, la siguiente imagen que tenemos preparada. Bueno, esta foto, ¿quiénes son? ¿Quiénes están ahí contigo? Bueno, ellos son mis compañeros de un diplomado que hicimos de políticas públicas.
O sea, a mí me gusta mucho estudiar, me gusta siempre seguir estudiando. Yo me considero realmente una aprendiz para siempre, porque no hay, no sé, y siempre me gusta estudiar sobre cosas que no son mi día a día. Entonces alguna vez dije, bueno, no sé nada del tema de políticas públicas, voy a hacer un diplomado sobre eso, pero fue así, literal, sin ningún fin. O sea, sin ninguna intención por detrás. Adquirir más conocimiento. Entender y poder opinar a lo mejor de alguna política pública, pero con un poco más de entendimiento del detrás. Me sorprendí con un montón de cosas. Tuvimos profesores divinos, realmente de primer nivel. Me sorprendí muchísimo. Y el grupo humano que conocí, sobre todo, bueno, teníamos obviamente como en todo lo que estudias, tenías tu grupito, ¿verdad? Y fue genial. Y hasta ahora estamos en contacto. ¿En serio? Sí, sí, genial, genial. Y de repente pasa algo y hacemos una discusión de, no sé, algo de algún tema de actualidad política, decimos y discutimos y nos estamos de acuerdo y está buenísimo. Está buenísimo porque tenés una discusión con argumentos. Y a mí eso me fascina, me parece súper constructivo. Y como dice el dicho, el saber no ocupa lugar. Totalmente. Entonces, Les mando un saludo a mis amigos del POPU, del Diplomado de Política Pública. ¿Tu compinche, podemos decir? No, varios. Realmente teníamos un grupo interesante. Tengo uno de ellos que es médico y que también hizo el diplomado y que le encanta hacer brunch y demás, y su casa era el PC para ir a comer rico. Bueno, de por ahí esto hace que se vuelvan a reunir. Los compañeros. Sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí, de hecho que él siguió estudiando y acaba de volver de una beca también justamente en Inglaterra. Así que me queda pendiente de contactarle y que nos veamos de nuevo. Ah, muy bien. Y bueno, estos grupos también permiten justamente seguir en eso, podemos decir, en esas idas y vueltas de todo lo que va cambiando, de conocer justamente a nuevos grupos que te muestran una realidad que por ahí no estás tan afín. Totalmente, y a mí eso me parece súper interesante y realmente la idea me surgió de alguna conferencia a la que habré asistido, que me acuerdo que el conferencista, no me acuerdo ni quién era, pero sí me quedó muy grabado, que decía que él todos los días leía algo que no tenga nada que ver con su temática y que a veces le tocaba estar en un aeropuerto y compraba, no sé, una revista de mujeres, tipo una Cosmopolitan, y que le miraban súper raro porque el señor de traje espléndido y agarraba y leía algo, pero decía, es la única manera que yo tenía de tener otro punto de vista sobre un tema que yo tenía mi opinión, ¿verdad? Pero bueno, me encantó eso y no lo apliqué con los artículos solamente, sino que decidí que valía la pena explorar un poquitito más allá. Y los diplomados me parecen una versión muy interesante para hacer esto porque no son tan largos y te requieren un poco de esfuerzo. Pero da gusto aprender, da gusto abrir la mente. Claro, para justamente ver esas otras, o tener esa mirada un poquito más abierta a diferentes realidades, porque a veces de nuestra óptica parece que todo lo que estamos haciendo está bien, pero después escuchamos a otro grupo, no le gusta nada de lo que decíamos, de lo que pensamos, porque tienen otra mirada, Totalmente. No porque esté mal o esté bien, es muy subjetivo y eso. Esa imagen que dependiendo del lado donde vos estás mirando puede ser un 6 para uno y es un 9 para el otro y ambos tienen razón, es tan explícita en esto que estamos hablando y realmente hay que tener un poco de esa mirada cenital y entender que no tenemos la razón todas las veces. Así mismo. O sea, podemos tener razón, pero el otro también puede tener razón y hay que encontrar un camino intermedio, si no, estamos condenados a trabajar solos, a estar solos y hay que ser un poco más flexibles. Te lo digo que para mí requirió un entrenamiento, no es tan fácil y no es tan innato. No, sobre todo cuando uno tiene absoluta. mucha pasión por las cosas, quiere apoderarse de la verdad de las cosas y para mí es un camino de aprendizaje continuo. Tenemos más imágenes para, bueno, seguir obviamente este recorrido en las redes de Moni. ¿Y esto qué es, Moni? Bueno, y acá me invitaron en la UNIDA a un congreso que ellos tenían a hablar justamente de temas de tecnología. Creo que en este caso nanotecnología. Era como las nuevas tecnologías que impactaban en los negocios y hacíamos un recorrido por ponerle las 5 o 6 principales, ¿verdad? Una experiencia súper linda, o sea, a mí me gusta mucho enseñar. Yo soy profe de la facultad, tuve alumnos, tengo mi posgrado en didáctica universitaria y realmente no enseño porque no tengo tiempo nomás. Porque sí, es como que es algo que voy a hacer en algún momento donde pare un poco más mi agitada vida del día a día. Me encantaría destinar mi tiempo y enseñar con esa calidad que yo siento que los alumnos tenemos que recibir. Yo leí ahí, decía nanotecnología. Escuché un montón de cosas, se puede decir. Es decir, la tecnología como tal abarca tanto que incluso, si mal no recuerdo, un ingeniero que en realidad tiene raíces asiáticas, pero vive en Bolivia, justamente recuperó uno de los lagos más importantes de ahí con nanotecnología. Totalmente. Yo creo que no hay límites. O sea,
a veces pensamos que la tecnología es algo muy lejano y después nos damos cuenta que está inmersa en demasiadas cosas que hacemos en nuestro día a día. O sea, ¿quién nos hace una compra por internet? ¿Verdad? O sea, todos hacemos compras. Y vos hablas de realidad aumentada y decís, no, eso no entra en mi rango, o sea, no. Y sin embargo, vos entras a la página de Amazon y tenés la oportunidad de hacer un probador virtual. O sea, y directamente estás en tu teléfono y tocas el botón de probador y te enfocas los pies, por ejemplo, si estás viendo un par de championes y te muestra cómo te quedan. Y eso lo podemos usar todos en nuestro día a día, no es algo raro, diferente. Y a mí me parece buenísimo porque eso vos decís, pucha, espera, lo que tenemos que hacer acá es ver qué de toda la tecnología que hay disponible traemos y revolucionamos la manera de comprar o de vender o de vivir una experiencia. Todo cambió. Todo se puede cambiar. Y bueno, y queramos o no, estamos inmersos ya en ese mundo virtual 100%. O sea, hasta aquellos más reacios tienen que hacer porque sin darse cuenta, como vos decís, al abrir la cámara, estás leyendo un código QR, estás haciendo una compra todo el tiempo. A ver si tenemos más imágenes. Seguimos ya entonces. Me da miedo. Bueno, acá te veo más familiar en una actividad, un evento nocturno, parece. Sí, estoy en una boda y ahí estamos, bueno, está Víctor, que es mi pareja, y están, bueno, la mamá, la prima y la hermana. Fue una noche muy linda que disfrutamos, también que se casaba, realmente creo que era alguien de la familia, no soy malísima para acordarme de esas cosas, pero sí, tengo un entorno familiar demasiado lindo. Mi papá ya no está con nosotros, pero mi mamá sí. Mi mamá, que es para mí una fuente de admiración porque ella es una mujer demasiado fuerte, que siempre nos guió. Tengo una única hermana y a mí y a mi hermana ella fue un pilar importante. Yo perdí a mi papá cuando tenía 17, entonces mi mamá como que fue el motor en una edad difícil, donde vos tenés que tener a alguien que te encarrile y no te permita soltar tanto. Sobre todo, vuelvo, en momentos donde uno no tiene muy claro qué quiere ser, ¿verdad? O a dónde quiere ir o para dónde tiene que terminar. Y bueno, y el resto de mi familia que no está en la casa son mis amigos. Yo soy amiguera al mango. Tengo amigos, pero donde se te ocurra y de todo tipo, forma. Tengo amigos con los que puedo tener una discusión política, tengo amigos con los que puedo solamente sentarme a contar chistes y amigos para viajar, amigos para todo y a veces todos coinciden, ¿verdad? Y eso me encanta, me encanta. Mis amigos son mi familia también. Y con tu hermana mencionaste, tenés una sola hermana, son una dos. Sola hermana. Es decir, son todas mujeres. Quedamos las tres mujeres, mi mamá, mi hermana y yo. Y bueno, mi hermana vive en Barcelona hace muchísimo tiempo, ella se fue a España, si no me equivoco fue en el 99, así que ella tiene más tiempo en España que acá. Primero vivió en Madrid y ahora vive en Barcelona, hace ya también muchísimo tiempo, de hecho tiene una hijita catalana ya y les mando un besote de mi perdición. Estuvieron de visita hace poco el año pasado y bueno, la cuestión que ella también trabaja en tecnología. ¿En serio? Sí, ¿coincidieron en eso estando tan ella es mucho más tecnológica que yo soy más comercial, más la mirada más comercial. ¿Pero ella es coincidencia o cómo? No, digamos que la vida nos fue llevando por esos rumbos. Ella había estudiado administración de empresas, pero hoy por hoy tienen... yo no sé explicar exactamente todo lo que hacen, pero es un tema de inteligencia artificial y de robots que hacen cuestiones de pick and place y demás, o sea, qué tipo, no sé. Sé que es fantástico, automatización industrial y cuestiones así. Tiene la empresa con su marido y son unos cracks, o sea, realmente como una startup que empezó de cero y hoy realmente están firmando contratos enormes y súper desafiantes, o sea, qué gusto. Y también hay ese compromiso, o sea, venimos de esa raza de tenemos que hacerlo bien. La sangre no es agua, dice, pero tenemos más imágenes para ver. Una última imagen para ir cerrando nuestro recorrido por las redes de Moni. ¿Esto qué es? Bueno, acá yo no tengo ningún rol protagónico. Yo durante muchos años acompañé a los egresados de la UNIDA por un trabajo que tenía antes, que me dedicaba a organizar eventos. Y uno de los eventos que organizaba todos los años era la graduación de los alumnos. Y eso lo hice hasta el año antepasado. Lo hice durante 13 o 14 años consecutivos. Me ocupaba me ocupaba de armar el protocolo, de trabajar en conjunto con ellos, que son capísimos encima. También un saludo a Ana Karina Prieto, que es una de las profes y decana de la universidad, que es increíble cómo cuidaba hasta el último detalle. Es decir, vos diciembre estabas explotada de trabajo. Sí, realmente era una experiencia hermosa porque yo me sentía parte de las lágrimas y del saludo de cada uno de ellos porque les hacíamos formar, les explicábamos todo el protocolo, lo que tenían que hacer, hacíamos los ensayos, entonces
Sí, una experiencia realmente súper linda y muy constante en tantos años, ¿verdad? 14 años. Sí. Híjole, o sea, realmente sos multifacética, por lo que me doy cuenta, te gusta estar en movimiento, estar en constante... Yo no puedo no hacer nada, pero me gusta hacer cosas que me gusten. Pero Claro. siempre quiero hacer algo. ¿Y extrañas de repente hacer de vuelta eventos? ¿Quedó Bueno. ahí como que capaz que en algún momento retomes eso? ¿Podría ser? Podría quizás? ser, o sea, yo no descarto nada porque la vida da muchas vueltas y uno nunca sabe qué tiene que hacer, ¿verdad? Pero sí, no descarto en absoluto, aunque creo que encontré mi lugar y mi pasión en esto que estoy haciendo hace ya, creo que casi 12 años que estoy en el mundo del ticketing y wow, me sorprendió porque yo cuando entré no sabía mucho, o sea, sabía lo básico y haber comprado entradas, ¿verdad? Entonces tuve que aprender un montón. Y bueno, pero como me gusta aprender tampoco no fue un problema. Bueno, y evidentemente hiciste las cosas muy bien, por eso hoy justamente liderás un equipo, como vos bien lo decías, un lindo equipo con quien o con el cual vas evolucionando también y van evolucionando a medida que también la forma de trabajo lo hace. Y totalmente, y bueno, y una de las decisiones de que nosotros nos sumemos en su momento al Grupo Vázquez, que es donde estamos hoy, también tenía que ver con esta mirada de tecnología, con esta necesidad del rubro de seguir reinventándose permanentemente, porque si uno está solo en esto, es muy difícil que pueda llevar esa inversión a cabo y que pueda ir rompiendo esas fronteras que nosotros, o sea, las ideas son miles, pero hay que ejecutarlas. Y eso requiere demasiado esfuerzo, demasiado compromiso. Y yo estoy muy agradecida de haber encontrado un espacio dentro de una empresa, de un grupo, un holding tan grande, donde sin miedo están apostando a esa visión que tenemos, a dónde queremos llevar la empresa. Bueno, y que seguramente también se van alimentando de lo que pasa afuera, de cómo van implementando en otros lugares, a base de prueba y error también, porque si bien es como una mirada de decir, bueno, no podemos estar ajenos a lo que pasa afuera o lo que pasa en la región, pero igual Paraguay tiene sus formas, tiene sus cómo que uno quiere acelerar el proceso, pero a veces no se puede. Y vos decís, pero si tenemos la tecnología, estamos viendo lo que hacen acá al lado, pero aún así hay ciertos procesos y ciertos tiempos que no podemos saltarnos. Totalmente. A mí lo que me encanta, yo nunca digo que Paraguay es un mercado chico, yo siempre digo que Paraguay es un mercado boutique, porque hay mucha diferencia entre decir un hotelito que decir un hotel boutique. Tiene menos habitaciones, pero tiene otro cuidado, se pueden hacer otras cosas, se le puede brindar otro tipo de servicio al huésped. ¿Entendés la analogía que quiero hacer, verdad? Eso para mí es como nosotros tenemos que empezar a mirar nuestro país. Como capaz, siempre decimos la Suiza de Sudamérica, ¿verdad? ¿Por qué no mirarnos de esa manera y querernos también un poquitito más? Saber que no hay límites, como te dije al principio, o sea, los límites nos ponemos nosotros. Realmente hoy todos podemos hacer lo que querramos. Obviamente que sí, hay dificultades que hay que ir venciendo y es animarse y rodearse de la gente que nos puede ayudar a hacer lo posible. Si nosotros tenemos un sueño y creemos que podemos lograrlo, aunque nosotros no tengamos los recursos, creo que podemos conseguirlo si estamos, pero súper decididos de que eso va a ocurrir. Claro, y yo creo que vamos encaminados hacia eso. Vamos por buen puerto. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más? Claro que sí, vos también estás invitado, estás invitada a seguir acompañándonos porque todavía tenemos mucho más por conocer de Mónica Mazzulli. Ella es CEO de Tutti y nos acompaña hoy como nuestra gran invitada en este capítulo, en este episodio de Entre Ellas. Ya volvemos. Seguimos en Entre Ellas con nuestra gran invitada de quien queremos conocer todavía mucho más. Vamos a estar, o entrar mejor dicho, a una charla un poquito más íntima. Queremos conocer más de lo que hay dentro de Moni que nos acompaña y bueno, nuevamente te agradezco por tu tiempo. Sabemos que estarás a las corridas y más todavía en este mundo de tecnológico que nos tiene así volando. Sí, Monse, claro que sí, pero siempre hay que hacer una pausita para compartir estos momentos y cualquier aprendizaje que alguien pueda tener de esta entrevista, para mí ya vale la pena hacerla. Moni, en esta charla un poco más íntima, queremos ir más al pasado. Ya hablamos un poquito de lo que fue tus inicios en el mundo laboral, ya con esos sueños y demás, pero si nos vamos un poquito más atrás, en la época del colegio, en la época donde todavía eras una niña, ¿qué recordás de esas etapas? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fueron esos momentos? Bueno, te cuento, yo nací en
Puerto Presidente Stroessner se llamaba Ciudad del Este antes, para los que no saben. De hecho, mi cédula sigue diciendo Puerto Presidente Stroessner, porque mi papá era médico en la empresa que construía Itaipú. Entonces, nací ahí, viví hasta los 4 años. Y o sea que me iba al jardín o al jardín tipo maternal, que después se llamó maternal, pero en esa época era todavía un jardín, porque como yo era la más chica de las 2 hermanas, yo quería hacer todo lo que hacía mi hermana. Y luego de un tiempo, cuando yo creo que tenía 4 años, nos mudamos a vivir a Formosa. Cruzamos frontera por temas también profesionales de mis padres. Mi mamá es santafesina, mi papá era paraguayo, okay. Entonces nos fuimos a vivir a Formosa. Así que me tocó, empezar la escuela allá. Hice toda mi vida de primaria y de secundaria en Formosa y volví a Paraguay recién cuando me recibí del colegio, que vine para estudiar y decidí quedarme acá. Que no estaba en mis planes, o sea, no era como mi plan mental, pero de alguna u otra manera eso fue lo que terminó sucediendo y fui la única de la familia que terminó asentándose acá, ¿verdad? Es decir, vos no viniste con tu familia, lo hiciste vos por decisión propia. Claro, vine a estudiar a la universidad porque en esa época Formosa tenía una única universidad con pocas carreras, entonces si vos querías estudiar algo que no estuviera, lo normal era que te vayas a Corrientes, a Santa Fe, a Córdoba o a Asunción. Y bueno, a mí me tocó Asunción, ¿verdad? Mi hermana también estudiaba acá, entonces bueno, vine a tener esa vida entre las dos. Pero remontándome un poquitito más a la infancia, que era lo que me preguntabas, me acuerdo de una vida tan distinta a la que es hoy, de una vida de jugar con todos los vecinitos en la vereda, de trepar los árboles, de irnos a la plaza, de salir y que ni le avisábamos a nadie, nos íbamos, andábamos entre todos en patota por el barrio, nadie te controlaba nada. Tu mamá sabía que iba a pegar un grito de ya está la merienda y todos íbamos a volver a nuestra casa porque si no, guay de que te falte al horario que te acordabas con tu mamá o con tu papá que tenías que volver. Sentarte y esperar que sea la hora de los dibujitos para poder disfrutar porque no había repetición, no había lo que hoy tenemos, o sea, teníamos que esperar, no podíamos adelantar la parte de la tanda, teníamos que esperar que pase todo y cuando empezábamos a ver las novelitas, seguramente en la época de preadolescente y adolescente, tenías que esperar una semana para el siguiente capítulo, ¿verdad? Y tenías que hablar toda esa semana del contenido que tenías. Imagínate lo paciente que teníamos que ser, claro. Y en la parte de la secundaria, un grupo de amigas fenomenal, nos seguimos juntando hasta ahora. Qué lindo eso. Hermoso, o sea, tanto con mis compañeras, con el grupo grande, como con un grupo más reducido que siempre éramos muy unidas y quedamos hasta ahora siempre acompañadas, no sé, vimos nacer a los hijos de todas, o sea, la historia es demasiado linda. Y son lazos que son inquebrantables, ¿verdad? Porque son hermanos de la vida. Mi colegio, mi escuela primaria era mixta, pero mi colegio secundario fue solo de nenas. Entonces, bueno, otra vez hay un lazo diferente ahí, ¿verdad? Casi de hermandad, podemos Casi de decir. hermandad, sí. Mucha lealtad en el grupo. Y nosotros teníamos, bueno, Formosa tiene una avenida que se llama la avenida 25 de Mayo, que tipo en un extremo tiene la plaza, en el otro extremo tiene el río, digamos, que en esa época no había costanera, no había nada. Y para nosotros pasear era ir a la 25 de Mayo. O sea, y te quedabas en la plazoleta y los churros pasaban ahí por alrededor, nosotras andábamos en nuestros rollers. Encima estaban en un colegio solo de nenas. Claro, pero Formosa era chico, era como criarte en una ciudad donde todos nos conocíamos. Vos salías a la calle y sí o sí le conocías a la persona que pasaba, o era el papá de alguien, o era el amigo de tu papá, o era el hijo del vecino. O sea, realmente era un ambiente demasiado agradable. Y eso me pasó en mi juventud, que yo empezaba a salir o a compartir, y era un ambiente muy cuidado, muy sano. O sea, nuestros padres tenían demasiada confianza porque siempre sabías dónde estaba. No, estoy en la casa de fulana y hablaban con los padres y estaba en la casa de fulana, ¿verdad? O sea, no había mucho misterio alrededor. Y eso nos permitió vivir muy libres esa parte, ¿verdad? Después del choque de venir ahí, de esa cercanía y de eso, a una capital donde digamos, el comportamiento era diferente y la cultura también era diferente, a pesar de estar súper cerca, me refiero más a la cultura social, ¿verdad? La primera pregunta que a mí me hacían es, ¿de qué colegio sos? Y como no era de ningún colegio, me daban el beneficio de la duda. Pero viste que acá, esa fue mucho tiempo, no sé si sigue siendo. Es un filtro. Pero ese fue el primer filtro, acá, ¿verdad? Y a mí me sorprendía, porque claro, como yo no estaba acostumbrada, yo notaba, digamos, lo raro de la pregunta. Pero por ahí para el que está acá es algo re normal. Y no tiene nada de malo. Y capaz el que te lo pregunta tampoco lo hace con ninguna intención más que de entender cuál es tu entorno.
¿verdad? Exacto. Y a mí, bueno, nada, me creé un grupo acá genial, sigo súper amiga, todos mis compañeros de facultad también, te digo que tengo amigos tan, no sé, creo que cuando viajo me hago amigos, que después vuelvo a ver incluso. Tipo, podés viajar sola y te vas a hacer amigos Sí ahí o sí, en el momento. sin dudar, sin dudar. Y me vuelvo a encontrar con estos amigos. Y a veces tengo amigos que se encuentran con amigos que yo hice en algún viaje y me mandan fotos juntos y decimos, ¿cómo puede pasar esto? O sea, son de otros países. Un pañuelo. Un pañuelo. Y realmente pasa porque, bueno, por esto, por las redes, porque uno muestra un poco de su vida que por ahí antes no pasaba. Y es lindo conectar. A mí me parece que la gente tiene que conectar, siempre y cuando le gusta, ¿verdad? Hay gente que no le gusta eso y también es respetable. Todo bien, claro. Totalmente. Diferentes realidades, que era lo que decíamos hace rato. Yo me imagino, con lo amiguera que sos, y te veo así muy, que difícilmente te vas a despegar de la persona, o no sos así. Porque tuviste que hacer un cambio fuerte al salir de Formosa para volver a Paraguay y empezar tu vida de facultad, de mayor responsabilidad. Pero nunca me despegué, porque sigo siendo amiga de mis amigos. No, claro, pero no es lo mismo que estén ahí en el barrio a No es lo mismo, pero uno creo que cuida y cultiva esos lazos, ¿verdad? O sea, ¿pudiste hacerlo entonces? Sí, totalmente. Yo creo que hay amistades que se forjan con tanta fuerza que vos te puedes ver una vez al año y es como te viste ayer, ¿verdad? O sea, yo recreo en ese tipo de amistades. Entonces fue un proceso, digamos, no tan difícil ni complejo el hecho No, de... o sea, claro, tiene sus dolores en el momento, pero en esa época Es lo que vos querías. En esa edad, digamos, ¿cuántos dolores tenés? O sea, pues, de los dolores que puedes tener, era No es como nada. mínimo, ¿no? Estaba súper bien. Y además amplía tu mundo, tus relaciones, tus contactos. Y creo que también uno viene ya así, formateado, digamos, en eso de querer conocer gente. Porque yo me voy, estoy en un lugar y no conozco a nadie, y enseguida voy a entablar conversación con alguien. Hay gente que capaz se va a quedar todo el tiempo callado, ¿verdad? Y es válido, como decía antes, pero no es mi esencia. Yo enseguida voy a querer encontrar con quién conectar. Esa apertura te facilita justamente. Sí, o te puede crear problemas también. También. ¿Te porque han es una creado realidad. problemas, sí, Moni? claro que sí. A veces me ha tocado gente no honesta, por ejemplo. O sea, Ah, que se aprovecha de esa... Y yo soy una persona así súper abierta, no tengo problema y nunca voy a pensar que vos venís para hacerme algún daño a mí, todo lo contrario. Entonces, bueno, nunca tengo la guardia alta. O sea, voy a pensar mal recién cuando me des motivos, no antes, ¿verdad? Pero... claro. A veces uno aprende y se vuelve un chiqui más cauteloso, ¿verdad? Pero nunca dejo que me afecte tanto porque si no te cerrás y querés poner a todo el mundo en la misma bolsa, tampoco me parece justo. Claro. Después ya estudiaste, o sea, viniste y estudiaste marketing. Estudié marketing, me recibí jovencita, chiquitita, era. Claro, porque terminaste el colegio y ya empezaste. Sí, yo nací en julio, entonces a mí me inscribieron, digamos... Estabas adelantada. Estaba adelantada, entonces yo terminé el colegio con 17. Hermoso. 17 años tenía que decidir qué quería para el resto de mi vida. Es simpático. Hay que cambiar ciertas cosas. Yo creo que ese es un punto que tenemos que cambiar como cultura. Sí, bueno, de hecho que mi hijo cuando cumplió, bueno, justo fue pandemia también, o sea, él terminó el colegio en el año de la pandemia, o sea, nosotros estuvimos con barbijos y con tapaboca, o sea, con distancia y demás, en un acto de graduación así súper raro, con mucho dolor, porque había gente con familiares enfermos, o sea, difícil momento. Y él, por ejemplo, el primer año decidió no elegir nada para estudiar. Y te juro que a la gente le chocaba un montón que a mí no me afecte. Todos me preguntaban. ¿Y Nacho qué va a hacer? Y estaba viendo qué va a hacer. Y mientras juega fútbol, o sea, le entrena profesionalmente todavía. Y entonces era, o sea, para mí era súper válido que vea realmente qué quería de la vida. O sea, me parece una edad un poco complicada para saber lo que querés. Pero es algo muy personal también, ¿verdad? Claro. Y yo estaba muy segura también de la persona que crié y de que no estoy, digamos, no porque no tenga hoy una carrera en donde esté arrancando va a terminar siendo un vago, o sea, jamás me imaginé. Claro. De hecho que no tengo ninguna duda, está terminando ahora, prácticamente terminando una carrera en los Estados Unidos, o sea, cuando encontró lo que quería, el tema también es que no hay que hacer algo porque los demás esperan que vos hagas algo, sino que vos tenés que saber lo que querés porque tu vida es la que está por delante. Entonces, a veces hay que hacer una pausa, a veces hay que reflexionar y a veces hay que saber esperar. Y a los padres nos gana la ansiedad porque muchas veces, a mí me costó un montón en ciertas etapas, no sé, cuando él quiso volver y estudiar a distancia, por ejemplo, ahora está acá, me costó esa decisión, me costó un montón y lo hablábamos abiertamente porque la comunicación a mí me parece importantísima. Sí. Y yo me decía, mami, ¿a vos no te gusta la decisión que tomé? Le digo, mira, me cuesta, no te digo que no me gusta, pero me cuesta, ¿verdad? Y bueno, y así.
Pero aprendimos. es parte y del proceso. Me encanta que él haya sentado postura, que haya defendido esa postura y que me haya demostrado a mí y a todo el que quería escuchar que él sabía lo que estaba haciendo. Me parece fabuloso. Bueno, pero lo mejor de todo eso es justamente que él crece con esa seguridad de decir, bueno, si hoy no estoy seguro de qué camino tomar, estoy con una persona que me va a respaldar. Y eso te genera una seguridad de decir, bueno, y en el futuro le va a servir muchísimo. O sea, Totalmente. es una base muy sólida para los hijos. En nuestra comunicación existe el, mira, no estoy de acuerdo, pero te apoyo. O sea, si es lo que realmente vos querés hacer, mira, yo no tomaría esa decisión, pero si vos querés tomar esa decisión, adelante. O sea, confío en vos y no tengo por qué decir que te va a ir mal, ¿verdad? Entonces me parece que eso también es muy saludable, muy saludable. Moni, tenemos todavía cuestiones para hablar contigo, así que vamos a dejar ahí picando algunas preguntas más, porque queremos conocerte aún todavía un chiqui más, así que también a la gente les pedimos que nos esperen. En breve regresamos con más de Entre Ellas en este nuevo episodio, acá con Mónica Mazzulli como CEO de Tutti. Seguimos en Entre Ellas, gracias por acompañarnos una vez más y seguimos conociendo a nuestra gran invitada, Moni. Para ir ya cerrando este episodio, queremos seguir hablando un poquito de la digitalización, de lo que vos crees, cuál es tu mirada, lo que pensás que se está proyectando en este mundo de la digitalización, de la venta de tickets también. Estamos en una época que sigue evolucionando bastante rápido. Totalmente de acuerdo, Monse. Yo creo que es algo que vino para instalarse, para quedarse y que tiene un montón de beneficios. Cuando hablamos de digitalización, el ejemplo así más grande que a mí me viene a la mente y que es un proceso que nosotros estamos haciendo hace 2 años es la digitalización de las entradas de la Expo. O sea, parece una tontería, pero la Expo entraba con una boletita de rifa. ¿Durante Cierto. cuántos años? ¿Y cuánta gente pasan 2 semanas por ese lugar? O sea, imagínate la posibilidad de saber los flujos, los horarios, los días de mayor concurrencia, o sea, toda la información que vos te estás perdiendo porque en realidad no tenías esa información de una manera digitalizada. Entonces, más allá de lo que vos me puedas decir, no, los datos, los no datos, el entender, el usar esa información para poder generar, capaz, no sé, franjas de horario con un valor inferior. O sea, un montón de opciones que se te puedan ocurrir, porque esto es cuestión de sentarse y pensar estrategias comerciales después. Si vos no tenés la información, estás como haciendo futurología. O sea, estás diciendo, yo creo, y a lo mejor lo que a vos te parece, pero cuando vos tenés datos, vos haces un análisis y vos tenés en qué respaldar esos datos. Todo lo que se digitaliza a nosotros nos permite tener información. La información son los datos procesados, ¿verdad? Los datos procesados y que vos buscas que de alguna manera te cuenten una historia, que respondan a alguna pregunta. Y yo creo que hoy por hoy es demasiado importante, o sea, que es una necesidad, ya no es un tema de voluntad, quiero o no quiero, tengo que ser digital. Moni, en este proceso de evolución, todo es en tiempo real, es decir, todos esos datos que mencionas, toda esa información que llega, cada vez es más automático, es decir, todos esos detalles de cuánta gente ingresó al lugar, cuánta gente ya pasó o cuántos códigos ya fueron leídos, eso es en tiempo real, ¿verdad? Totalmente, en tiempo real, no solamente los accesos, sino la venta, o sea, vos tenés hoy consolas donde vas mirando cuántos tickets se venden por segundo, por minuto, cuánta gente tiene reservados los tickets, de esas reservas, cuáles se convierten, cuáles no. Podés entender las franjas en donde están ocurriendo los picos, ¿verdad? O sea, ¿por qué la gente compra más, no sé, a las 6 de la tarde? Y bueno, a lo mejor porque ya terminó su horario laboral y puede explorar más. Entonces vos sabés que si tenés que tirar alguna promoción porque querés levantar algo, a lo mejor le decís, bueno, yo ya sé que voy a vender fuerte a las 6 de la tarde, entonces voy a tirar algo al mediodía, que también hay un break, pero nadie está usando ese break, ¿verdad? O sea, hay un montón de estrategia que puede salir por detrás de ese análisis, que si no tenemos, ¿cómo podemos hacer? Y después también lo cierto es que la generación de información como tal, sin usarla, sin procesarla y
sin tener un panorama de para qué la necesitamos, tampoco tiene mucho sentido, ¿verdad? Almacenar información por almacenar información es como los biblioratos que se guardaban antes, que jamás nadie iba a buscar un bibliorato para mirar qué guardó la ficha de alguien. Entonces es muy importante también, desde mi punto de vista, el saber usar esa info, todo lo que tiene que ver con business intelligence. Hay un montón ahora de opciones, de programas, de expertos que pueden preparar tableros que te muestran las informaciones más relevantes que vos necesitas, y que obviamente toda la información grande se puede tirar en un lugar y de ahí se va como procesando y sacando las informaciones relevantes para tu negocio. Yo creo que hoy por hoy ningún negocio que quiera escalar a corto plazo puede vivir sin eso. Moni, ¿crees? Hace rato hablamos un poquito sobre eso, pero hoy por hoy, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de igualarnos a mercados que están seguramente más avanzados o de quienes nosotros también absorbemos ciertas cuestiones para implementar acá en nuestro país? Nosotros estamos más cerca de lo que nos imaginamos. Nosotros acá en Paraguay somos muy, muy tecnológicos. Hay empresas súper vanguardistas. Nosotros tenemos, conocemos gente que ha empezado startups que han revolucionado el mundo. O sea, no tenemos nada que envidiar a otro lugar. O sea, por eso, de verdad, hoy no hay límite geográfico que digan no, porque este software o esta idea surgió en Paraguay, no va a tener valor en otro lugar del mundo. Todo lo contrario, este es el momento donde esas fronteras se borraron y donde realmente llegan los que tienen la mejor propuesta de valor y están solucionando una necesidad que ocurre en algún mercado, no necesariamente en el nuestro, pero alguien que identifica una necesidad y que tiene un producto o servicio que puede solucionar esa necesidad, y la forma de disponibilizar eso de una manera digital, tecnológica, recabando la información para poder mejorar eso, y no debería estar muy lejos de lo que puede plantear alguien en Suecia, en Noruega, en Estados Unidos o en China, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces nos falta esa disciplina de saber que podemos llegar, y creo que es, digamos, un tema cultural, de nosotros decir, podemos, pero lo hacemos y realmente todos los días, y como te dije al principio, no nos caemos porque las cosas no nos salgan, porque las cosas no van a salir un montón de veces. Y a lo mejor estamos mucho más cerquita del éxito de lo que parece. ¿Podría invertirse más, ponerle en capacitación? ¿En qué crees que se podría ajustar esos botoncitos como para decir, bueno, también... ver, por el lado de las empresas, yo creo que tienen que realmente invertir en tecnología, en qué sé yo, en tener o sea, no quiero usar términos muy técnicos porque yo no soy técnica, entonces no quiero meter la pata, pero sí en tener el entorno tecnológico que permita que estas cosas ocurran. Pero después está el individual, el que nosotros como personas tenemos que saber que de nosotros depende aprender y querer usar esa tecnología. Porque si nosotros como empresa invertimos en una tecnología, pero nuestros colaboradores se muestran reacios, no quieren, porque cambia como hicieron siempre, porque le era más fácil firmar nomás la hoja y no quieren entrar a una firma digital o no quieren ahora hacer la factura electrónica. Entonces vos te encontrás con una barrera de implementación que te puede hacer que esa inversión tecnológica que vos hiciste termine siendo un gasto en vez de una inversión. Y yo creo que ninguna empresa quiere tener gastos de ese nivel, sino que realmente eso tiene que venir, la inversión que significa que vos invertís en esto para ganar algo a largo plazo, mediano, corto, largo plazo, pues tenés que ganar. Y si eso no ocurre, muchas veces que yo creo que pasa, y sobre todo en empresas por ahí un poco más familiares o de modelos más pequeños, donde no se fuerza ese cambio, de repente no sé, se puede desperdiciar esas ganas que tenían la plana directiva de invertir en algo porque no se implementa, porque no se usa, porque queda lleno de polvo en algún rincón, ¿verdad? Y tiene que haber ese compromiso de ambos lados. ¿Qué objetivos tenés para este año? ¿Tenés alguno en particular o alguno que decís, bueno, de por ahí no en lo personal, pero sí en lo profesional? ¿En qué ámbito así tenés un ideal para este 2025? Bueno, nosotros, realmente mi objetivo este año tiene un foco muy profesional, porque nosotros estamos en este momento queriendo ser parte de un cambio importante en la industria del ticketing local. Entonces mi objetivo este año es consolidar este software que nosotros creamos, que lanzamos y que estamos seguros de que vamos a ir puliendo y mejorando, y de poder llegar al final del 2025 diciendo quién hubiera dicho que todo esto ocurrió este año, ¿verdad? Tenemos un roadmap de un montón de, digamos, de features que ya sabemos que va a tener, porque tiene que tener, y después está
el Disney, todos los sueños que tenemos, ¿verdad? Y ojalá podamos cumplir ya esos hitos en un plazo que es súper corto, porque un año es un plazo cortísimo, y sin descuidar eso que para mí es demasiado importante, que es la relación con mis dos clientes, ¿verdad? El cliente productor, el cliente de los negocios, el que me trae a mí lo que yo puedo vender, y el cliente final, que es el cliente que va y compra la entrada y para el que nosotros nos debemos, porque a él es el que le ponemos en el centro, porque eso es lo que le sirve también a mi otro cliente. Si yo le tengo a él acá en el centro de la experiencia y lo trato bien y lo escucho y aprendo de lo que me está contando, de lo que le gusta, lo que no le gusta, y lo mimo y lo cuido, compra más entradas que le beneficia a mi cliente, ¿verdad? A mi cliente grande, que es el que decide invertir para traer los shows o hacer los espectáculos, o mismo los clubes, que son los que tienen los torneos y demás, ¿verdad? Pero el cliente más importante para todos, para nosotros dos, es el cliente final, el consumidor. ¿Cómo haces para esos momentos donde la cosa está un poco complicada y decís, bueno, yo misma me motivo o encuentro de alguna u otra manera esa fuerza como para seguir adelante y bueno, lograr el objetivo? Y yo creo que todos tenemos momentos donde no estamos a nuestro 100%, ahí tiene mucho que ver el equipo y el entorno, ¿verdad? O sea, uno se rodea, yo trato de rodearme de gente que sobre todo en los momentos donde siento que me puedo bajar un poco en la motivación, de rodearme de gente que me dé impulso, que me dé ganas, que me anime, que crea en mí por sobre todas las cosas, porque en serio, hay veces que todos, digamos, dudamos de nosotros mismos, es normal, creo que es muy humano, y sobre todo una generación como la mía que viene de esa búsqueda permanente de validación, y eso ya no se usa más, ya no hay más, esa palmadita en la espalda del bien hecho, tipo, era lo que se esperaba, no esperes eso. Entonces, uno va aprendiendo y diciendo, no, yo no me puedo dar el lujo porque atrás mío, si yo caigo, cae todo este equipo y no me puedo dar ese lujo. Entonces, ¿cómo hago para que esa energía se reconvierta en algo positivo? Y bueno, y hay varias estrategias, pero sobre todo es la gente que te rodea, que te dé energía y no que te la robe, ¿verdad? O sea, eso me parece súper importante. Entonces, uno se vuelve un poco selectivo en esos momentos de con quién comparte, por ejemplo. Para cerrar, me gustaría que le des un mensaje a las mujeres que están iniciando en esa carrera profesional o están iniciando con esos sueños de convertirse, igual que vos, en líderes también de algún equipo quizás, ¿por qué no? ¿Qué les dirías? Qué lindo, no pensé en ningún mensaje, pero creo que hoy la brecha entre ser hombre y mujer está un poco más chica de lo que nos tocaba en nuestra época. Creo que cuando yo empezaba había puestos que eran de hombres, indiscutiblemente. Y que cuando venía una mujer se revolucionaba todo, ¿verdad? Y eso ya no es más así. Entonces, les quiero decir, chicas, que igual la vara está más alta que antes porque ya no tienen ese primer impedimento, entonces hay que llegar más lejos. Creo que hay que inspirarse mucho, creo que hay que cuidarnos entre nosotras. Hay que cuidar a todos, pero nosotras en particular tenemos que ser muy, muy leales y muy equipo entre las mujeres porque tenemos muchas coincidencias. Y sí, tenemos particularidades de nuestro género que hace que necesitemos ese tipo de apoyo, así como los hombres también se lo dan de otra manera. Entonces, ser muy sororas, ¿verdad? Muy de hermanas, muy de acompañar y de entender y no de enfrentarnos por enfrentarnos. Y de no tener miedo a desarrollar una familia, una vida laboral. Como dije en un momento de la entrevista, creo que el equilibrio es la clave, encontrar lo que a uno le hace bien, porque hay momentos para ser mamá, hay momentos para ser gerente, hay momentos para ser amiga, hay momentos para ser hija. Creo que es una cuestión de que nosotros en diferentes etapas de la vida vamos destacando algunos roles y vamos encontrando cuál es el equilibrio para nosotras, no para el mundo, el equilibrio que a nosotras nos hace bien y que nosotras sentimos que es el que tenemos que seguir, porque la felicidad, desde mi punto de vista, es una construcción que nosotros hacemos. Elegimos ser felices y para eso tenemos que hacer lo que nos gusta. Gracias, Moni, por tu tiempo. Valoramos muchísimo tu presencia aquí entre ellas. Que sea un año de muchísimo éxito. Estoy segura de que así va a ser. Y que, bueno, seguramente todo tu equipo felices de tenerte como líder y nosotros también muy contentos de tenerte acá con nosotras. Muchísimas gracias, Monse. Disfruté un montón. Como les dije en un corte, me sentí como en el living de mi casa hablando con alguien. Así que gracias, realmente muy cálida la entrevista. Me gustó un montón compartir contigo. No, gracias a vos y que te vaya súper bien en todo lo que emprendas este año, que sea un año de muchos éxitos realmente para vos. Y también gracias a ustedes que siempre nos acompañan. Así estaba con nosotros Mónica Mazzulli, CEO de Tutti. Será hasta la próxima, será hasta el siguiente episodio o capítulo de Entre Ellas. Chao, chao.